noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Bueno, estamos aquí ya empezando nuestra mesa en lo que el informe estaba al aire. Y si bien es cierto que nosotros nos hemos beneficiado mucho de esa primera migración venezolana, cuando el capital venezolano llegó a República Dominicana a hacer inversiones importantes que dieron muchas oportunidades de trabajo a dominicanos, hoy en día la gente está más preocupada porque ya es otro tipo de inmigración que ha llegado producto de la crisis humanitaria. Vamos a conocer a nuestros invitados. Román Briceño, quien es presidente de la Asociación de Venezolanos en República Dominicana. Bienvenido, Román. Gracias por estar con nosotros. Washington González, viceministro del Ministerio de Trabajo. Gracias por estar con nosotros en Washington. Y la doctora Florinda Rojas, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración. Empezamos por la cantidad de venezolanos que podemos decir están en República Dominicana, independientemente del estatus. Porque me imagino que con permiso de trabajo o incluso nacionalidad son los muchos menos. Pero ¿hay alguien que tiene una idea de cuántos venezolanos actualmente se encuentran en República Dominicana? En este momento no se recogen todavía unas estadísticas completas del caso por la sencilla razón de que los ciudadanos venezolanos vienen en su mayoría como turistas. Entonces hay muchos movimientos de entrada y salida. Como consecuencia, los casos que ya van permaneciendo aquí, muchos de ellos quedan en condición irregular, por lo que es difícil registrarlo. Amén de eso, hay otros grupos que sí gestionan residencia, pero desde su país antes de venir, son los grupos menos. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores este año ha otorgado unos 330 visados con permisos de trabajo para venir al país. Pero como decía, la gran mayoría se caracteriza porque vienen en calidad de turista. Pero si es en calidad de turista, y perdón que le interrumpa, nosotros podemos tener un control. No es lo mismo cruzar una frontera que llegar a un aeropuerto. En el aeropuerto se sabe cuándo la persona que tiene un permiso de 3 meses como turista para estar en el país sale. Y si no sale, ya esa persona tiene el estatus de ilegal. Por ejemplo, en este año hemos recibido 90 y pico mil inmigrantes de enero hasta julio de venezolanos. El año pasado fueron 167.000, el año antepasado 100 y pico mil y así sucesivamente. Y la verdad es que los números son enormes para un país pequeño. Lo que uno se pregunta es, ¿no hay un control para saber si esta persona que no ha salido del país ya inmediatamente asumir que tiene una situación de ilegal? En realidad eso es una responsabilidad de la Dirección General de Migración, que es quien lleva los controles de entrada y salida del país. Pero como ustedes saben, ese tipo de información que ellos sistematizan, pues se dan periódicamente, no se dan día por día, es imposible. No pudimos tenerlos aquí en esta mesa, sí, que hicimos el intento, invitamos. así como también lo hicimos con Embajada de Venezuela, que también nos dijeron que no. Bueno, está el tema laboral, Washington. ¿Hay algún control de parte del Ministerio de Trabajo de los empleos que puedan necesitar mano de obra en República Dominicana, que no exista aquí, que se puedan suplir con esas personas? ¿Y en cuáles sectores sería perjudicial? Mira, lo primero es lo siguiente: uno de los países que está exento de visado para ingresar al país es Venezuela. Solamente se le toma como requisito ingresar al país con una tarjeta de turismo. La tarjeta de turismo, desde el punto de vista legal, no es un documento permitido para que un extranjero labore en el país. O sea, que el que ingresa al país con una tarjeta de turismo le dan 60 o 90 días, pero aún dentro de esa condición migratoria regular que tiene, no puede trabajar. Eso es lo primero. Entonces, esa gran cantidad que ustedes mencionan de venezolanos que está en el país, si hubiesen entrado antes del 2011, hubiesen calificado para el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que se estableció mediante el decreto 327-13. Pero la gran migración se dio después de eso. La gran migración ha sido después. ¿Cuál es su Cuando condición? la crisis se ha incrementado. ¿Cuál es su condición migratoria? Inmediatamente terminan con esa tarjeta de turismo, están en una condición migratoria irregular. En ese sentido, el Código de Trabajo es muy claro, por ejemplo, en materia de trabajo.
el 80% por lo menos de los trabajadores de una empresa tiene que ser dominicano. Pero ese extranjero no puede inscribirse en la seguridad social por el hecho de que no tiene una condición migratoria regular. Entonces no puede recibir atenciones médicas tampoco, ni medicamentos, no puede, porque no está pagando a la seguridad social. En cuanto a la seguridad social, no. no. Está aportando. Pero con los derechos laborales sí. ¿Por qué? Porque la ley dice que independientemente al estatus migratorio de un extranjero, conserva sus derechos laborales. ¿Qué significa conservar sus derechos laborales? Que necesita obligatoriamente recibir por lo menos un salario mínimo, que no puede elaborar más de las horas establecidas en la ley y que tiene todos los beneficios que tiene cualquier otro trabajador, no importa su condición migratoria. Aunque esté irregular. Aunque Sí, esté lo irregular. mismo que pasa, por ejemplo, con los haitianos que trabajan en la construcción o en plantaciones agrícolas, tienen sus derechos. Aunque esté irregular. Sí. Aunque estén irregular. Sin embargo, nosotros sí tenemos estadística de la cantidad de contratos de extranjeros que se registran en el Ministerio de Trabajo. Se ha incrementado. Por ejemplo, de 558 contratos de extranjeros que se registraron en el Ministerio de Trabajo en este año, la gran mayoría es español, por una razón muy fundamental, por el tema hotelero. Pues entonces los venezolanos no están Los siendo venezolanos son registrados. 77 solamente, No, se han registrado. imposible. Si estamos hablando de Pero solo oye ya. lo que únicos dice, registrados. oye lo que está diciendo Washington, registrados, Claro. están Registrados. registrados. Ahora, O sea, pero- contratados por el librito, Pero, eso es lo que él quiere decir. repito, tienen los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador, porque independientemente de su A que no esté condición registrado. migratoria, Exacto. ellos conservan ese Ok, derecho. hay que decir que entrar a República Dominicana, el pasaje para llegar a República Dominicana a un venezolano le cuesta $60 aproximadamente. Vamos a hablar sabemos que en estos momentos los venezolanos no están para hacer turismo. O sea, no están para viajar a conocer un país, disfrutar de él, pasarse 3 meses de turista e irse. Nosotros fuimos al Parque Enriquillo. Vamos a ir viendo, a medida que avance el programa, entrevistas que se les hicieron a muchos venezolanos que están de chiriperos en el Parque Enriquillo. Está lleno prácticamente y la mayoría son profesionales, son personas preparadas que están emigrando porque tienen que salir de Venezuela, porque ahí ahora mismo prácticamente no pueden vivir. Pero si les cuesta $60 el pasaje y les cuesta 80 y pico en impuestos volver, no es posible que digan, como nos dijeron todos, que ellos vienen por 3 meses y a los 3 meses se van. Y luego vuelven otra vez y vuelven y se van a los 3 meses. ¿Cuál es la situación real de la comunidad de venezolanos? Y si ustedes tienen una idea de cuántos hay en nuestro país. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Y es muy variado. No podemos hablar de que todos los que están bajo las mismas condiciones. Como todos los emigrantes. Como todos. Y hay que tomar en cuenta que sí sigue existiendo, y ahí discrepo con usted, muchos venezolanos que hoy en día todavía tienen el poder adquisitivo para hacer turismo. Y muchos de esos entran en lo que indica la doctora. Muchos venezolanos, y los invito a que también recorran, por ejemplo, los hoteles de Punta Cana, y se van a conseguir a muchísimos venezolanos en el hotel de Punta Cana, y le voy a dar una razón. Ya que el boleto cuesta algo tan... $60. En ocasiones cuesta hasta $43. 43. República Dominicana se ha convertido en el primer punto turístico internacional para un venezolano, porque es el más accesible a pagar. Entonces, continúa una gran cantidad de venezolanos viniendo de turistas. La segunda categoría que yo pudiera O sea, de esos incluir, 90.000 que llevamos de enero a julio, ¿cuántos podría usted, qué porcentaje usted diría en que verdad, vienen de turismo? sería irresponsable de mi parte decirlo, no hay estadísticas, Exacto. pero siguen siendo muchos. Hay otra gran cantidad de venezolanos que vienen a explorar, vienen A ver cómo está la cosa. a aquí. ver qué vienen, y esos que dicen Con un esos se amigo que quedan está 3 meses, aquí. que mi amigo me contó, que mi hermano me dijo, que déjame ver qué hago. Como hace cualquiera que sale de un país porque no puede vivir en su país y busca a ver dónde me puedo Entonces, quedar. muchos de esos están llegando, vienen con amistades, conocidos, etcétera, a explorar, bien sea establecimiento de una empresa, un pequeño negocio, algo que puedan hacer, o algunos otros, como lo indicó
el señor viceministro, a nivel de búsqueda de empleo. Luego, ¿qué pasa? Algo que estamos enfrentando es mucha desinformación y es parte de lo que la asociación ha estado promoviendo y trabajando en informar adecuadamente a las personas, a los venezolanos, sobre el marco de ley, porque no lo conocen. Y si tú te vas a un país porque tu amigo te dijo, porque mi primo me contó, pero no fuiste a ver el marco de ley, cuando llegas te consigues otras realidades. Entonces, no, es que yo me vine y conseguí trabajo. Mire, no es tan sencillo. No es tan sencillo, porque lo primero que a usted le dicen a nivel laboral es, ok, deme su cédula. Ah, no, yo no tengo. ¿Y residencia? No, tampoco. Ahí entramos en otras problemáticas. Pero mucha gente ha venido a explorar, se quedan 1 mes, 2 meses, 3 meses y regresan. Otros, vamos a la tercera categoría, otros ven que pueden venir a República Dominicana, hacer algo de dinero y por la diferencia de nuestra moneda en Venezuela, bolívar, dólar, ganarse $1 es ganarse mucho, vienen, Trabajan un tiempo, hacen algo, chiripean, venden algo, compran aquí y allá, prestan algún tipo de servicio, algo, Sí, pero nosotros- regresan y viven de repente 3 meses. Oye, dicen, déjame repetirlo. La migración del último año ha variado de estatus económico. Mucho. ¿Quiénes son los que están viniendo ahora más? Sigue Contrario sigue viniendo de todo, pero nos estamos encontrando con una realidad. Parte de la desinformación, parte de la gran problemática que se vive en Venezuela, hay personas sin el conocimiento, sin los recursos económicos, con los $43 se montan en un avión y se lanzan a la aventura. Eso no como se lo puede- hacen los inmigrantes que cruzan Centroamérica y se van a los Estados Unidos. Y a Puerto Rico, Los que agarran la yola y se iban en van a yola, Puerto Rico. pero, se la juegan pero todas. esos no pueden volver porque les cuesta muy caro volver. Es más costoso, usted lo mencionó, es más costoso el impuesto de salida, que son $83, que el boleto para llegar, que son 43. Ok, vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de qué entonces enfrentan estas personas cuando se ven en República Dominicana, cuando no tienen dinero, no pueden volver a su país, porque hay otros países incluso que los repatrian, o sea, les pagan el pasaje para que se vuelvan a su país, pero hay muchos aquí que no, aquí esto no se está practicando. República Dominicana puede también en una situación de crisis humanitaria aceptar a una X cantidad de personas. ¿Eso está contemplado de alguna manera en nuestro país? ¿Está reconocido por nuestro país que Venezuela vive una crisis humanitaria? Y vamos a hablar también de la delincuencia y la prostitución de la que están viviendo muchos de estos inmigrantes ilegales. Cuando regresemos después de la pausa. Hay muchas razones por las que emigré de mi país, no queriendo hacerlo, pero una de ellas fue, o sea, lo que está pasando con la economía. Efectivamente estamos aquí porque el gobierno en Venezuela nos ha oprimido muy fuerte. Lo que tú trabajas, lo que tú ganas no sirve para comprar comida, para comprar zapatos, para comprar ropa, no sirve para nada. Vine como turista por 4 días, resulta que el gobierno de Venezuela me bloqueó la tarjeta. Porque ya ahorita el país está en una situación que realmente es inhumana, ya no hay comida, el dinero que yo ganaba no me alcanzaba ni para comer yo ni para darle a mi mamá. No pude sacar ni un solo dólar, me quedé aquí en la calle. Fui a la embajada de nosotros, la embajada es como si no existiera, porque no nos brinda apoyo. Bueno, hablábamos de la diferencia de Muchachos jóvenes, Claro. vemos por ejemplo en algunas intersecciones de Santo Domingo, incluso malabaristas venezolanos. pidiendo y gente pidiendo en las calles. O sea, a diferencia de los primeros venezolanos que llegaron a nuestro país con inversión, con capital para invertir, gente poderosa económicamente, estamos viendo ahora que es la gente que en Venezuela a lo mejor pertenecía a una clase media, media baja y que ahora está en la inopia y tiene, como muchos dominicanos, recurre a la migración. Y debe ser muy duro. Debe ser muy duro para un profesional venir aquí a vender en un semáforo cualquier cosa. O en un parque. O Entonces, en un parque.
Hablábamos pero- antes de un tema que hay que aclarar. Sí, pero no hay nada menos comparado con los propios dominicanos que también han emigrado a otros países profesionales y luego están cuidando un edificio o son taxistas, ¿no? Entonces, es un poco similar la situación. No, mi punto es el siguiente. Entendemos que se trata de dos aspectos que deben ser, están interrelacionados. Uno es la situación, la grave situación económica por la que atraviesa ese país, y por el otro lado los factores políticos que están dentro de la misma, de esta problemática o de esta crisis. Por ejemplo, además de el número de ciudadanos venezolanos que están saliendo de su país en busca de mejores condiciones de vida, de empleo, etcétera, también hay situaciones en las que estos mismos ciudadanos venezolanos están solicitando el asilo, ¿no? Entonces, los elementos políticos también deben ser tomados en cuenta. Personas que solicitan el refugio porque no se encuentran seguros en ese país. Por otro lado, si hablamos de crisis humanitaria, hay que tomar en cuenta que es la comunidad internacional quien tiene que hacer una evaluación profunda de la situación en Venezuela y determinar hasta qué punto realmente toda la situación que atraviesa el país debe ser visto como crisis humanitaria per se. Bueno, eso va a ser más difícil porque nosotros seguimos votando por un gobierno que a todas leguas todavía sigue siendo elegido por el pueblo, pero a todas leguas está fuera de los límites democráticos que conocemos, que hemos conocido en los últimos años en América Latina, porque hay que reconocer que en los 60 y en los 70 y en los 80 todavía había dictaduras en nuestro continente. Es muy difícil que estos países reconozcan que en ese país ahora mismo se está viviendo una crisis humanitaria porque hay muchos países beneficiados todavía por el petróleo venezolano, vamos a estar claros. Pero mientras tanto, los que están llegando a República Dominicana se pueden convertir en un problema, en una carga para el país, quitar trabajo a dominicanos, ejercer la prostitución para sobrevivir, como hace mucha gente y como hemos hecho muchos dominicanos cuando hemos emigrado, mujeres dominicanas, por ejemplo, las venezolanas aquí. Bueno, ya hemos visto videos por ahí en las redes hablando de qué diferencia, que la mujer venezolana es muy hermosa, porque lo es. Y hay muchas chicas que se están dedicando a esto. ¿Tenemos un problema? Sí. Hoy día podríamos pensar que puede haber un problema. Mira, yo creo que se avecina un tema muy complicado para nosotros como país desde el punto de vista de cualquier tipo de reclamo que hagan los dominicanos de que están siendo desplazados en determinado tipo de trabajo. Que de hecho ya tú puedes ver en la calle cómo se manifiestan mucho de que se le está quitando el empleo. Y eso es una cosa que es normal. Cuando tú ves que un extranjero, bueno, tiene un empleo, probablemente puede ir al empleo por menos salario que un dominicano, pues entonces se siente dolido de esa situación. Porque a los haitianos no le importa porque ese tipo de trabajo no le gusta al dominicano, pero los venezolanos están... Y ahí voy. Mejor preparados Resulta muchas veces. que hay en ocasiones donde países necesitan extranjeros porque no tienen mano de obra suficiente para hacer determinada labor. Nuestra legislación también lo plantea. Cuando no hay dominicanos que puedan hacer una labor técnica, a juicio del Departamento de Trabajo se verifica para ver si no hay dominicanos y si no existe, entonces se le permite que laboren por encima del porcentaje establecido en la ley. O sea, una empresa solicita que extranjeros laboren por encima del porcentaje que hay en la ley por el hecho de que no hay un dominicano que pueda hacer ese trabajo, que no es el caso de la especie. Y al no ser el caso de la especie... El porcentaje es 20%, para recordarlo. De extranjeros. El 80% deben de ser dominicanos, el máximo son 20. Extranjeros. El 20 extranjero. Pero están excluidos, y ahí viene el tema, los que ocupan puestos de dirección y de administración. No están incluidos ahí. Entonces, hay muchos venezolanos, digo el caso de venezolanos porque es el que estamos tratando, que vienen a ocupar puestos de dirección y administración, entonces no computan dentro de ese 80%. Ese es un tema, ¿eh? Ahora, el tema que planteaba anteriormente del caso de los nacionales haitianos, por ejemplo, en la industria agrícola, una empresa puede solicitar al Ministerio de Trabajo, al presidente vía el Ministerio de Trabajo, que elaboren
trabajadores extranjeros por encima del porcentaje establecido por la ley. Y el presidente de la República, a través del Ministerio de Trabajo, puede concedérselo. Tampoco es el caso que estamos planteando con los venezolanos porque no laboran en la agricultura. Entonces yo veo avecinarse un problema que debemos de buscar una solución rápida. ¿Por qué? Porque ahorita podrás ver en la calle personas que comiencen a rechazar determinado extranjero porque entienden que lo están desplazando. Lo que yo entiendo es lo siguiente, y lo que hemos comenzado a realizar, no para el caso de los venezolanos, sino para todo el caso del extranjero. Nosotros acabamos de tener una reunión con la Cancillería, con la Dirección General de Migración, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional, que es quien nos está asesorando, para establecer un sistema único de información sobre los extranjeros que ingresan al país y que quieren trabajar. Porque más del 95% de los extranjeros que vienen al país, las migraciones son mayormente laborales. Claro. En consecuencia, este es un tema también laboral. Ahora, en la parte humanitaria, decía la doctora, decía, mire, el problema es que a nivel internacional tiene necesariamente que decirse que hay una crisis humanitaria. Si no existe y se declara a nivel internacional, ese es un gran problema. Entonces tenemos que manejarlo de otra forma. Yo lo que pienso es que nosotros ahora debemos de ver esa situación, debemos de fortalecernos más a nivel administrativo para tener mayores estadísticas, tener mayores controles, para tener una política más organizada no sobre la entrada y salida. Pero y prever un conflicto con un país que posible en un futuro. Hermano nuestro. Pero además me permito agregar a lo que ha dicho Washington, y es que el Instituto Nacional de Migración, dentro de lo que es su responsabilidad, ha incluido ya la posibilidad de hacer un trabajo de investigación para determinar exactamente cuál es la situación real del inmigrante venezolano, cómo distribuir, dónde están ubicados, cuáles son sus niveles académicos, qué necesidades tienen, a efectos de nosotros proponer políticas públicas para que el Estado Dominicano pueda apoyar a esa población. Pero para ello hay que hacer un trabajo de investigación y eso es parte de nuestra responsabilidad. Pero ¿se ha hecho, Washington, algún tipo de estudio en el Ministerio de Trabajo de áreas donde República Dominicana necesite trabajadores? Bueno, ahora mismo es evidente que nosotros necesitamos trabajadores en el área agrícola. Eso es evidente porque, aunque no haya ningún estudio bien claro, pero es evidente porque ahí tenemos, por ejemplo, los nacionales haitianos que están ahí. Déjeme decirle algo. En la construcción no hay un estudio, pero ya se puede verificar que hay puestos que no necesariamente son puestos de obrero, sino que tienen algún tipo de oficio más técnico, donde hay muchos colombianos, Ojo, también, donde hay muchos colombianos. Entonces, ya ahora tenemos una gran oportunidad, y lo planteo y lo digo en este programa, y es que a partir del año 2013, comenzó una reorientación de esa política migratoria que se inició con el famoso plan de regularización de extranjeros, con la creación del Instituto Nacional de Migración y también con completar la normativa en materia migratoria que nos ha venido ayudando a nosotros ahora y que los efectos se comenzarán a ver ya en el próximo año. Y esta es una gran oportunidad que tenemos con los estudios que está haciendo el Instituto Nacional de Migración, que acaba de mencionar el tema de Venezuela, pero también nos está ayudando a nosotros con un sistema de información único para todas las instituciones que tienen que ver con la migración laboral. Yo quisiera que, para concluir este segmento, porque ya nos queda solamente el próximo para concluir todo el tema, Román hablara de, hay mucha gente que empieza a notar que hay delincuencia y que hay prostitución. Yo no quiero asociar una cosa con la otra, porque son temas delicados. Pero ya empezamos, ya en las noticias empieza, que si un venezolano, que si esto, que si había en el grupo un venezolano. Y con las mujeres también hay mucho sotoboche. Todas estas chicas que vienen hermosísimas y que las traen y que, bueno, muchas vienen también a aventurarse,
están empezando a ejercer la prostitución, porque la gente tiene que sobrevivir en un país donde no tiene un permiso de trabajo, donde le es muy difícil meterse a la fuerza. Muchas veces sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Ustedes tienen una idea de lo que está pasando el venezolano aquí? ¿Más clara en ese sentido? Realmente no. Lo que se vive en la calle, lo que se siente, lo que se comenta en los medios. ¿Qué comentan ustedes entre ustedes los venezolanos? Mira, simplemente te puedo decir de los grupos de venezolanos que frecuentamos, incluso vamos a hablar de la Asociación de Venezolanos a la cual represento. ¿Cuántos miembros tiene, que no te pregunté, Román? Hoy en día hacemos vida alrededor de unas 2.000 personas. Cuando incluimos las familias, hemos hecho actividades donde alrededor de unas 300, 350 personas hacen vida activa en la asociación, y lógicamente cuando lo llevamos a lo que es el grupo familiar podemos estar entre 1.500, 2.000 Esto es para personas. darse apoyo mutuamente y para conservar la relación. La intención de la asociación es desarrollar esa cultura migratoria. El venezolano por naturaleza no sabe ser emigrante, no hemos sabido serlo, lo estamos siendo a la fuerza. No han tenido que serlo tampoco. No, yo soy un caso aislado. Por ejemplo, yo salí hace 18 años de mi país, pero yo soy un caso aislado, salí por otras razones. Pero lo que está ocurriendo hoy en día es un caso forzado. Entonces, de eso un grupo de amigos dijimos, oye, tenemos que hacer algo, ¿cómo ayudar? Entonces, ¿cómo podemos tomar a los venezolanos, guiarlos, dar la información adecuada de qué es lo que debes hacer antes de emigrar y una vez que emigraste? ¿Cómo te puedes insertar de forma positiva en la sociedad? ¿Cómo mantener nuestro acervo cultural? ¿Cómo integrarnos con los dominicanos, que son los que nos reciben, gracias a Dios, y estamos muy agradecidos por ello, de la forma en que nos reciben? Y esa es la intención de la asociación. Pero definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo. Hay esa problemática existe. Es una minoría, porque nosotros sí lo que hemos hecho, digamos, de analizar las cifras. Algunas personas hablan de 200.000. 200.000 son entre los que van, vienen, etcétera. Hace poco un medio escrito se atrevió a decir que habían unos 50.000 que se quedaban. Las cifras que más, digamos, se hacen reales, pareciera que hay algo como 25, 30.000 venezolanos haciendo vida, pero no hay una encuesta, no hay algo real. Imaginemos que esa sea la cifra. Cuando nos vamos a los casos delincuenciales, tú vas a conseguir a 25, a 30, no llegan a 50 personas que han hecho actos delincuenciales. Entonces estamos hablando de que han sido presos, pero también existen los que ejercen la prostitución, las que ejercen la prostitución, los que cometen delitos y no han sido presos tampoco. Pero es un y la prostitución a nadie la van a meter preso por ejercer la prostitución. Vamos a estar claro. Así es, así es. ¿Y qué pasa con nosotros? Mira, es triste. Estamos tratando de hacer lo posible como venezolanos para ayudar a evitar que eso ocurra. Tú bien lo estás diciendo. ¿Por qué ocurre? Bueno, por diferentes razones. Hay muchas, y se han visto casos, hay muchas que llegan aquí con unos supuestos ofrecimientos de contratos de trabajo para ser modelos o bailarinas, o que las van a traer a eventos, y cuando llegan aquí, olvídate de eso. El dominicano está haciendo fiesta, muchos hombres dominicanos están haciendo festín de esas muchachas. Sí, pero hay que establecer una clasificación sobre el tema de la mujer migrante de manera específica. En estos casos se movilizan también muchos las redes del tráfico ilícito. Así es. Por ejemplo, este año en República Dominicana, la Procuraduría Especializada para el Combate al Tráfico Ilícito ha tenido 40 casos de venezolanas y han sido objeto y víctimas de trata. Entonces no estamos hablando de una prostitución. Es lo que le ha pasado a las dominicanas. Voluntaria, no es voluntaria, sino estamos es lo que hablando explica de Román, que las traen con falsas promesas. Las engañan. Es lo que le ha pasado a las mujeres dominicanas a lo largo de siglos, ya el siglo pasado, este siglo. Ahora, Román, ¿tú crees que hay una falsa percepción por lo que tú estabas diciendo con delincuencia con venezolanos? Y voy a recordar, por ejemplo, el caso del asalto de Bellavista Mall, que en un principio se dijo que había sido cometido por venezolanos y luego se supo que no, que estaba el hijo de Percival Peña y demás. Yo creo que ha sido exacerbado. Ese caso fue dramático porque sacaron un video de un muchacho que decían que era venezolano. Resulta que no era venezolano, era dominicano, pero peor aún,
El muchacho ni siquiera tenía nada que ver con eso. Nada que ver. Se metió en un lío. O sea, Entonces se las está creando redes, una las redes. percepción. Mira, o sea, hay una realidad. Vamos a poner las cosas, los puntos sobre las IES. Hay una realidad y hay cosas que están ocurriendo. Mucho de lo otro, yo considero, el manejo de las redes de forma irresponsable también lleva a exacerbar algo que es una realidad. Entonces creo que en ciertos casos ha sido exagerado, pero es una realidad. Lo hemos dicho, lo continuaremos diciendo desde la asociación y para mí yo creo que simplemente estoy siendo portavoz de los venezolanos que hacemos vida en República Dominicana, pedimos perdón porque no es nuestra naturaleza. No. La mayoría de los que estamos aquí estamos trabajando, pero es una realidad que hay personas que no están haciendo lo correcto. ¿Qué es lo que recomiendas, Román, para cerrar ya, para concluir? ¿Qué es lo que recomiendas a estos venezolanos que están llegando, que evidentemente en este año van a ser la mayor cantidad que ha conocido República Dominicana en entrar a este país? Porque si ya en julio se está acercando al promedio de lo que fue el año 2014, en julio, en el 2015, 167,000 aproximadamente, y en este año ya casi son 100 en julio, faltaban 6 meses, yo me imagino que llegará a 200,000. ¿Qué se les recomienda a toda esta gente que está llegando aquí desesperada para explorar, entre comillas, pero sin un centavo en los bolsillos muchas veces, para volverse a ir? Nuestra recomendación lo estamos haciendo, incluso estamos tratando de hacerlo antes de que lleguen. Es que la información de cómo permanecer en el país es clara, es directa y es accesible. Lo primero que le decimos a las personas es no se dejen engañar. Hay lo que yo llamo falsos mesías ofreciendo la redención de la residencia, ofreciendo falsos, porque no hay forma. El único que le puede a usted garantizar la residencia es el Departamento de Inmigración y la Cancillería. Y usted se va a la página web, porque todo hoy en día, todo el proceso migratorio se hace en línea. Entonces, el que le diga a usted que se lo va a hacer, estamos equivocados. Tú puedes conseguir a un abogado que te facilite el trámite, pero él tiene que ir a través de la herramienta. Entonces, y se necesitan un montón de papeles engañar. que dicen los venezolanos que entrevistamos en el Parque Enriquillo que les cuesta mucho conseguir en Venezuela. Tienes para que poder tener legalizada tu acta de nacimiento, tienes que tener antecedentes penales legalizados, si eres casado, tienes que tener tu acta de nacimiento legalizado. Entonces, si tú no tienes esos documentos, oye, yo le digo a las personas, es muy difícil que tú llegues a un país en un estatus ilegal, y se los digo claramente a las personas, porque a veces es en el sentido de la desesperación. Yo me pongo a trabajar, luego me detienen y me deportan, y es una injusticia. No, usted cometió un acto en contra de la ley. Si usted está de turista y trabaja, usted está en una condición de que está fuera del marco de la ley. Y se están dando muchos casos. ¿Están deportando venezolanos? Están deportando venezolanos. Se están dando casos donde, y tenemos uno reciente, donde unos jóvenes fueron contratados por una empresa de vigilancia, prestando servicios de seguridad. El mismo empleador trae a la policía de inmigración para que se los lleven, beneficio, no le paga los salarios, y ahora los jóvenes van deportados. Como hacen muchos empresarios de la construcción. Bueno, esa es una situación, porque una cosa es el que no ha llegado a República Dominicana y otra cosa es el que está en República Dominicana y tiene una condición migratoria irregular, que ahí es donde se pueden suscitar una serie de violaciones a derechos de esa persona. Exactamente. Y yo quiero hacer un llamado, porque se nos ha presentado caso en el Ministerio de Trabajo, en donde han llegado venezolanas fundamentalmente, donde le dicen, van allá y le dicen, mire, me ofrecieron tal trabajo y no es el que me ofrecieron. Pero además de eso, no es el que me están pagando. ¿Por qué? Porque si tú estás en República Dominicana y necesitas establecer un estatus migratorio regular, tú necesitas irte al país, a tu país, en el país hacer la solicitud de la visa. Pero allá lo que hace es que un empleador te hace una oferta de trabajo y esa carta de oferta de trabajo se presenta al Ministerio de Trabajo, da una certificación, se la envía a Venezuela y cuando llega aquí a República Dominicana resulta que ese no es el empleo, es otro el empleo y otro el salario. Y eso está sucediendo y eso es peligroso y esa es una cosa que tenemos que controlar con la información. Ya la persona está atrapada. Para cerrar, para cerrar la dejamos a usted. Sí, muchas gracias.
Creo que lo fundamental aquí, en el caso no solo de venezolanos, sino de cualquier inmigrante que está en la República Dominicana, es garantizar la protección de sus derechos humanos y de su integridad. Y en ese sentido tenemos que asegurar que el Estado esté cumpliendo con todas estas responsabilidades que tiene con cada uno de estas personas. Si esos inmigrantes no tienen un centavo y no tienen absolutamente nada, se ven en una situación después de haber venido con algo de dinero, que se les gastó el dinero, que perdieron el trabajo o lo que creían que iban a encontrar, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con ellos? Hay diferentes instituciones, tanto de la sociedad civil como mismo gubernamental, que pueden tender ayuda en esos casos, ¿no? Y en ese sentido estamos dispuestos a ayudar a que se armen estas redes de apoyo, a juntarlas. Conseguirles pasajes y para que se puedan ir. alguna posibilidad de que ellos puedan lograr. Volver a su La casa. Organización Internacional para las Migraciones también ayuda en el tema de los pasajes. Se establecen mecanismos tanto en el país de acogida como en el país de origen para El poder retorno coordinar voluntario. esto y facilitar el retorno voluntario a aquellas personas Exacto. que opten por regresar. Exacto. Entonces hay muchas opciones y creo que lo importante es, como siempre insisto, proteger los derechos de las personas, que es lo fundamental. Exactamente. No importa su estatus, lo importante es proteger esos derechos y nuestro país tiene que garantizarlo como a nosotros se nos tiene que garantizar en otros países, porque nosotros sí sabemos y conocemos lo que es la Ser inmigración. inmigrantes. Es contrario a los venezolanos. Muchísimas gracias por haber estado por aquí, No, Román. muchísimas gracias. gracias. A usted también. Gracias a por usted la también, invitación. Washington. Señores, después de la Muchas pausa, gracias. Manny Pérez con nosotros. Manny Cruz. Manny Cruz, perdón, no el actor, Manny Cruz. Eso pasa mucho, confundo nombres con apellidos. Y claro, En Pelota con Laura, para todos ustedes. Ya regresamos.